Estamos de vuelta, 8 de la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. En Ahora es cuando, en esta nueva hora de actualidad, conversamos en el estudio con el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Monte. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido, buenos días. Muy bien, pues muchas gracias. Aquí estamos. Tanto tiempo no lo veíamos. ¿Hemos hablado? Sí, hemos hablado. Hartas veces. Hemos hablado, sí. Hemos hablado y han pasado cosas varias veces cuando hemos hablado. Sí. Y ahora también, Pero... Espero que no. No, pero vamos a hablar de política también, ministro, y de cuestiones que tienen que ver con casos, etcétera. Pero déjeme partir por las buenas noticias. Estamos a puertas de la cuenta pública y hay buenas y hay malas, ¿verdad? En el desafío que usted se impuso y que el gobierno se impuso en materia de vivienda. Pero ayer tuvimos la noticia del despacho del proyecto que reduce los dividendos de los créditos hipotecarios y está también en la noticia de este subsidio DS1 para la clase media. Hay requisitos, hay una serie de cosas. Ha habido ciertos avances también en la construcción de vivienda, no con la meta que usted se había autoimpuesto en un comienzo, a pesar de que en paralelo salen los catastros de campamento y estamos probablemente en un pic de la cantidad de campamento y falta mucho por hacer también en relación con las tomas. Pero quedémonos con el vaso medio lleno para partir y explíquenos de qué se tratan estos subsidios y cuánto pueden ayudar a mejorar, no solamente al reimpulsar un poquitito la actividad de la industria, ¿verdad? Con la cantidad de casas estancadas que no se estaban vendiendo, sino también permitir el sueño de la casa propia, que sigue siendo un sueño según muestra la encuesta. Bueno, si usted mira la situación del mundo hoy día en materia de vivienda, el tema de la vivienda es un tema central en España, hay grandes concentraciones, en América Latina hay problemas, con lo cual no quiero decir que eso justifica, no, hay un problema más estructural y que en dos palabras tiene que ver con lo caro del suelo. Y las viviendas han subido mucho, su valor producto ha subido mucho más que las remuneraciones. En el caso del Ministerio de la Vivienda acá en Chile tiene varios programas y los programas lo que buscan es recoger distintas necesidades y posibilidades, algunos solo con financiamiento público y con algún aporte de la familia y otros con financiamiento bancario o crédito más el Ministerio. Aquí se ha discutido siempre que los sectores medios no tienen acceso a la vivienda, al apoyo público a vivienda, porque los programas serían para los sectores más bajos ingresos y los bancos no le prestarían a cierto nivel. Bueno, nosotros tenemos 3 programas de sectores medios, uno de los cuales es el llamado DS1 que usted menciona. Que fue muy bonito. Hasta 1100 UF, ¿no? Sí, es que depende, pero el más bajo el normal son 600 UF. Ya, perfecto, pero llega hasta creo que está 1100, ¿no? El valor llega hasta 82 millones de viviendas, sí. Bueno, ¿qué pasó ahora? O sea, anualmente hacemos llamado, esta vez lo hicimos, y hicimos un llamado a que parte el día 19, pero a su vez entregamos los subsidios del llamado anterior. Fue una fiesta muy bonita porque fue ahí en el estadio, en las canchas atrás, donde estuvo Shakira, donde estuvieron todos los espectáculos en esa misma zona, y se entregaron 5.190 subsidios a familias de sectores medios, que además de recibir el subsidio había lugares donde distintos puestos donde se explicaba las alternativas que las familias tenían, dónde podían ir a hacer los trámites y cómo. Y también estaban las empresas ofreciendo sus productos, o sea, y estaban los servicios públicos a su vez, vacunas, por ejemplo, y otras cosas más, y otros servicios en el mismo momento. Hacía frío como diablo, pero estaba lleno de gente. O sea, y fue el presidente de la República, que normalmente en estas actividades no había participado, y fue bonito. ¿Cuándo empiezan a operarse? Los que se van a inscribir por primera vez del 19 de mayo hasta el 30 de mayo. Tienen ese periodo para inscribirse y postular. Y los que ya lo recibieron pueden salir a comprar casa con el subsidio que recibieron el día sábado. Ya, ese es ese subsidio. Explíquenos cómo va a operar y qué fue lo que motivó además también el de la reducción de los dividendos de los créditos hipotecarios. Con esta rebaja en la tasa finalmente, que es lo que va a ser el gran cambio. Mire, se da una situación hoy día de un sobrestock de vivienda. Hay alrededor de 105.000 viviendas que están en venta y que no pueden vender, que son viviendas de mercado, inmobiliarios, no tienen que ver con los programas públicos. Pero a nosotros nos parece que es muy importante tener respuesta para los sectores medios. En la medida que los sectores medios no tienen una respuesta, se van corriendo hacia bajos ingresos y van compitiendo los sectores bajos ingresos en programas públicos, porque los programas públicos tienen distintas alternativas. Además, quisiera yo, siempre les digo, invitarlos a conocer las viviendas públicas de hoy día. Me encantaría poder invitarlos para que vieran, o sea, el tamaño que tienen envolvente térmica, tienen un conjunto de condiciones que ha ido subiendo el estándar. Entonces, la posibilidad de ampliación.
Claro, no, y son más grandes. Hoy día están 55, 60 metros las viviendas. O sea, se va llegando a un estándar que era el histórico, además. O sea, no es novedad ahora. Antes fue así. Está recuperándose niveles. Bueno, obviamente que eso todo tiene discusión porque las familias son más chicas, en fin, y eso hay que ver. Bueno, el subsidio es un subsidio, en definitiva, a la tasa de interés. De distintas maneras se hace que la tasa de interés baje alrededor de un punto, lo que se estima por dos mecanismos que no voy a explicar porque son enredados, y eso permite que las familias puedan acceder al crédito a la vivienda y endeudarse con cuotas menores, que requieren un menor ingreso y cuotas menores para pagar después. ¿Esto qué objetivo tiene? Que las familias compran parte del stock existente, ¿ya? Y a su vez el nuevo stock que va creando, y eso genera actividad en el sector de la construcción, y a su vez las familias pueden acceder a la vivienda. ¿Esto es mágico? No. ¿Es una bala de plata? No. Esto es un mecanismo que lo que ayuda es que a un segmento de los sectores medios les permite acceder a la vivienda en este periodo. Al haber más actividad de la construcción, esto debería también significar que las viviendas van bajando algo de precio también, cosa que es bien importante. Y que se mueva un poco el tema del empleo. Por cierto, el tema del empleo. Estamos ya empezando el periodo de propuestas de los candidatos presidenciales. El otro día Gonzalo Vinter proponía ponerle límites a los fondos y a los actores financieros para que compren viviendas como inversión. ¿Usted estaría de acuerdo con eso? ¿Eso puede tener efecto en el mercado inmobiliario? No, son cosas que se han hecho alguna vez y tienen bastante dificultad para ser operativo y para generar mecanismos. ¿No le parece una buena idea? O sea, me parece que puede aportar, pero no es significativo en el conjunto. Yo creo, en todo caso, estamos viviendo una situación que todos los aportes, por parciales que sean, son significativos, porque hay una situación de vivienda en el país. Porque la autoconstrucción, que hoy día para algunos aparece, nosotros estamos trabajando, hay un candidato también planteó que quería autoconstrucción 3.0, algo así. Pucha, fantástico. Donde se pueda hacer que se haga, porque hay familias que están dispuestas a eso. Hay muchas familias que ya no quieren eso era propio del pasado. Pero hay familias que lo quieren, hay realidad donde son más adecuados, hay realidad de algunas tomas que van a quedarse, o campamentos que están en el lugar donde se van a quedar, que ese es un mecanismo para avanzar. Hay distintas alternativas. Aquí se requiere mucha amplitud y mucha flexibilidad. Hay otros que dicen, todo hay que concesionar la vivienda. La verdad es que nosotros creemos que eso tiene grandes problemas. Entonces, distinto es que hagamos ciertos pilotos, ciertas experiencias para ver qué se puede hacer. Lo que le he propuesto yo a todos los grupos empresariales que han llegado a hablar con el Ministerio sobre este tema, es decir, hagamos una prueba. Partamos con un grupo y nosotros estamos dispuestos a apoyarlo, pero por una prueba, porque todo esto es súper complejo y se pueden cometer grandes errores. Pero hay uso especulativo de las viviendas, como sugiere Gonzalo Vinter, y habría que ponerle límites a ese uso especulativo, o es parte finalmente de un mercado que se mueve nomás. Bueno, hay un cierto... aquí el factor especulativo principal es el suelo. Chile no tiene nada que regule el valor del suelo. Entonces, la vivienda, el factor que lo ha empujado en Chile, pero también en el exterior, también en otros países, es que sube el suelo. ¿Y por qué sube el suelo? Porque el suelo hoy día no es lo mismo que antes. Antes el suelo era solo para vivienda, para agricultura. Hoy día el suelo también es un elemento del mercado de capitales. Y es escaso. O sea, los fondos de inversión acumulan en suelo, crece el valor, le responden a la gente que ha puesto su ahorro ahí con mayor valor, producto que el suelo tiene un ritmo de crecimiento muy alto. Acá en Chile se detuvo en cierta manera el ritmo de crecimiento del suelo por una política del presidente Boris, que dijo todo el suelo público que vaya a vivienda social, todo el suelo, y gracias a eso estamos cumpliendo el plan, y a su vez eso permite que el resto no suba tanto y por lo tanto sea posible comprar algún suelo. Ya, nos vamos a otros temas. Voy a partir preguntándole por el desafío que le tocó asumir usted. Sí. El de 260.000 viviendas. ¿Cómo vamos? Mire, estamos ahí haciendo todos los esfuerzos para cumplir la meta, esperamos cumplirla todavía, nuestros datos nos dicen, tenemos 193.444 viviendas terminadas y entregadas a la familia, ya, y donde quieran, las direcciones y todo, 193.444. Tenemos en construcción en este momento, en ejecución, en distintos niveles de avance, muchas al 90, 95, 90, tenemos en este momento 128.700 viviendas, ¿ya? Y tenemos otras 80.000 que están entrando al proceso, a la cadena de producción. Entonces nosotros creemos que podemos cumplir.
hemos incorporado distintas cosas. Una de las cosas de adulto mayor, por ejemplo. Había un subsidio de adulto mayor que era cada vez que se postulaba. Hoy día el subsidio de adulto mayor, la vida nos demostró y los datos demostraron que una vez que se lo ganan pueden tenerlo hasta el final de sus días. Que es una manera de asegurarle una vivienda, pero que el Estado mantenga una vivienda, o sea, un subsidio, digamos, para otra familia en caso que él ya no, que esa familia ya no lo requiere o no existe o cualquier cosa. Hay varias otras cosas que han empezado. Entonces nosotros creemos que lo vamos a cumplir, ¿no? Y parte del crédito que recién preguntaba Connie, el FOGAES, por ejemplo, que es un elemento importante, familias que no podían, porque el FOGAES, que es parte de lo que se aprobó, se reaprobó ahora, es que el Estado le da un fondo de garantías para los créditos, ¿eh? Y por buena parte de la vida, además tenemos otro aspecto que es subsidio, un aporte al subsidio, 10% del aporte al subsidio cuando se paga oportunamente. Hay distintos mecanismos que lo que buscan es abrir posibilidades. ¿Esto resuelve en todo? No, porque el subsidio el déficit es muy grande. O sea, estamos con un déficit de 650.000. Nunca se pensó que este gobierno iba a resolver el déficit. Creemos que los campamentos son producto de una falta de vivienda, eso es lo principal. Pobreza y falta de vivienda y que las viviendas son muy caras, en fin. Entonces lo primero era producir más vivienda, y especialmente en las regiones donde están el 84% de las familias en campamento viven en 6 regiones. O sea, está muy concentrado y por eso ahí es donde hay que tratar de producir más. No siempre es posible. Ya, y un esfuerzo es el cumplir con la meta que se fijó el gobierno, y usted dice que muy probablemente se va a conseguir. El otro es con el desafío que se fueron encontrando en el camino, como por ejemplo la reconstrucción a partir de catástrofes como la de Viña del Mar, donde ya vimos que la Contraloría, digamos, tiene una opinión que dice que hay retrasos que son graves. Este es un desafío que es complejo, yo lo entiendo, ministro, pero ¿cómo lo mira desde la óptica, desde su cartera? Antes de referirme a eso, nosotros, además de cumplir la meta de los 260, que estamos haciendo lo imposible, no es segura porque es difícil, pero estamos tratando de crear condiciones para el futuro, o sea, que se puedan producir 100 o 120.000 al año. ¿Y eso qué significa? Recuperar el concepto de planificación, porque en vivienda no es posible ir respondiendo a cada coyuntura. Diversificar los caminos para acceder a la vivienda, tener banco de suelo, o sea, un sistema de acceso al suelo que permita contar con suelo para estas viviendas. Vivienda industrializada. Y que ya en este momento el país cuenta con 25 modelos certificados que se pueden usar, y hay varias empresas que se desarrollan. Hemos estimulado bastante que se haga lo que en otros países. Hemos recogido experiencia de otros, incluso de los turcos, de otros países. Lo que hace bastante más fácil y rápido con la construcción de menos contaminante, más rápido, pero todo esto es crear una instancia. Es curioso, nunca pensamos que el problema de la vivienda industrializada no estaba solo en la fábrica de vivienda, sino que las empresas constructoras dispuestas a trabajar con estas viviendas, y ahí se nos ha retardado, pero ya estamos en este momento, estamos en construcción. ¿Por qué? Les cuesta ponerse de acuerdo en el rol de cada uno, los ritmos, cuando llega la vivienda para instalarla, las características de las fundaciones, cosas bien técnicas y económicas. Tenemos en este momento en construcción 10.000 viviendas industrializadas. Usted dijo 120, la idea es dejarlo para tener una cierta mecanización de que sean 120.000 al año. ¿Cuánto es la necesidad al año de vivienda? Lo que pasa es que la necesidad es como 100.000, ¿eh? Como 100.000, depende cuántas ya hay de las nuevas familias que se vayan constituyendo. Hoy día el censo nos da sorpresa, nos dice que un porcentaje alto de las familias son individuales, ya no son grupos familiares. Entonces, ese es un temazo, ministro, es un temazo. ¿Cuánto deberíamos cambiar también nuestra política de vivienda pensando en la reconfiguración de la familia? Eso es muy importante. Pero ¿estamos haciendo el F5, la actualización que corresponde ahí, o no? ¿Estamos construyendo las mismas viviendas de siempre? Pero tenemos muchas familias clásicas de 4 o 5 integrantes, claro, todavía. Entonces y por mucho tiempo. Nosotros, le adelanto una cosa, estos días estamos lanzando un leasing habitacional para jóvenes, porque uno de los problemas es que los jóvenes tienen dificultad para acceder, o sea, tienen un ingreso, le va a ir subiendo el ingreso, y por lo tanto, a través del leasing, el problema es que si les subía más no tenían cómo ajustar lo que debían. Estamos buscando mecanismos que estimulan a los jóvenes que viven solos, o que poder acceder a cosas de esa naturaleza. Otros dicen que el arriendo es lo fundamental. Es cierto eso en varios países. Chile tiene poca cultura, poca historia de arriendo con instituciones que hacen arriendos más globales. Y tiene un arraigo con el tema de lo propio, fuerte, cultural, claro. Tiene un arraigo, y además no es un arraigo caprichoso, sino que un arraigo porque el patrimonio es fundamental de una familia. El patrimonio fundamental de una familia es tener la vivienda, no tiene que estar pagando todos los meses, se puede enfermar todo, pero mantiene su vivienda. Entonces, a nivel de
de sectores más bajos de ingresos, creo que es muy razonable querer la vivienda propia, no es un capricho. Hay lugares, Iquique, por ejemplo, Iquique requiere un parque de viviendas de arriendo muy grande porque hay mucha gente que va circulando por el trabajo, por la minera, o sea, y ahí hay un problema de esa natural. Entonces tenemos que además diversificar a lo largo del país porque no es igual todo. Suponemos que Magallanes con el hidrógeno verde y toda esta inversión también lo va a requerir y hay que anticiparse para hacerlo. Entonces es un tema que llamamos planificación, o sea, hay que anticiparse a los hechos. Los alemanes tienen 60 años antes, van planificando y el uso del suelo muchos años antes. Nosotros tenemos hoy día mucha espontaneidad al respecto. ¿Cuánto es víctima del Ministerio y particularmente en las labores de reconstrucción frente a eventos como el del incendio, de la permisología? Bueno, primero le digo, ¿cuánta traba le pone eso finalmente? ¿Y cómo se puede superar? Distinguir permisología de no regular, sí, que no haya regularización. Sí. Pero en permisología tenemos muchos problemas. O sea, tenemos problemas que no son solo del sector público. O sea, hoy día conectarse a Enel para conectar un proyecto se nos puede demorar hasta 8 meses terminadas las viviendas, la gente viviendo ahí, todo listo, hasta 8 meses. Hoy día ha ido disminuyendo. Acaba de llegar una nueva gerenta desde Italia y tengo reuniones el jueves justamente para tratar. En la metropolitana nuestro mayor problema es en él. No porque no con la construcción de viviendas, sino porque ellos tienen un sistema muy lento, cobran caro, sí, por ir a conectar a la red. Bueno, tenemos problemas con las direcciones de obras municipales en algunas comunas, hay algunas que trabajan muy bien y ahora estamos tratando de reforzar con otras personas. O sea, hay varias comunas que estamos construyendo 4.000 viviendas hoy día. 3.000, 4.000 viviendas. Imagínense el impacto que tiene sobre todo la institucionalidad local y sobre todo el funcionamiento de la comuna y viendo cómo se compatibiliza con otras cosas. Hay un efecto, pero no lo reduciría todo a la permisología. Es una manera a la permisología del Estado. También a distintos factores. Sí, y en términos generales. Sí. Claro, pero por ejemplo, ¿cómo se explica lo de Enel? ¿Cómo se lo explica usted? Enel es una empresa privada, uno imaginaría que además le conviene, y sobre todo cobra caro. Si usted me pregunta, si yo fuera parlamentario, le diría que aquí la ley tiene un problema. O sea, que no genera desincentivo a eso. Eso debería tener una sanción tan fuerte que no les conviniera de hacerlo. No lo tiene. O sea, ellos ordenan su programa de trabajo de acuerdo a los equipos. Entonces nosotros le decimos, si hay una perspectiva de mayores proyectos, ¿por qué no contratan más gente? Bueno, entonces llueve, por ejemplo, y todo lo que están trabajando lo trasladan a la lluvia, que es normal. Pero eso para todo lo que es el avance de las obras u otros fenómenos. Entonces, esto yo creo que tiene que ver con ley. Desincentivar, que no respondan oportunamente. Claro. Y un economista le diría que la tarifa va a subir, entonces. Y un economista le diría que la tarifa va efectivamente. Si usted pide eso, la tarifa sube. Si miramos la historia, antes todas estas empresas iban desarrollándose al ritmo de crecimiento de las ciudades, tanto las sanitarias como las eléctricas. Entonces, la ciudad iba por aquí y las empresas crecían por acá y tenían abastecimiento en distintos aspectos. Y hoy día lo hacen de acuerdo a su propia racionalidad de negocio, que no necesariamente es la misma de la necesidad de la ciudad. Claro, una cosa es la racionalidad de negocio y otra es la necesidad de la sociedad. Sí, por cierto. Y aquí en este caso, o sea, a mí del otro día llegó una persona, un proyecto que decía, nos cobran 45 millones solamente por llegar con el agua hasta donde nosotros estamos, en otro lado. ¿Y por qué? Porque las empresas no habían crecido con abastecimiento de agua por una zona que está creciendo la ciudad. A mí me pasó eso. Yo estaba fuera del área de concesión, a una cuadra y media, digamos, y tuvimos que hacer toda la inversión para llevar agua potable a mi casa. ¿A dónde vive acá usted? En Santiago, en Peñalolén. Quizá, ¿dónde ¿Sí? vive? ¿En qué parte de Peñalolén vive usted con ellos? En el 10.000 y algo. No, si de verdad estoy a una cuadra de la calle donde pasa la matriz, pero el área de concesión llegaba hasta ahí. Eso le pasa a mucha gente. O sea, solo es para confirmar que lo que usted está diciendo ese es otro problema, así. y también vuelvo a opinar como ex parlamentario de la ley. No puede ser una cosa de esa naturaleza que estando a esa distancia. Hay un artículo, el artículo 55, que se incorporó a propósito del caso de La Serena, que a cierta distancia se puede llegar inmediatamente con el agua, como si fuera parte de... Hay cierta excepción, pero aquí se requiere un sector privado que funciona al ritmo de la sociedad, no a su propio ritmo. Claro, porque la interpretación al pie de la letra de la ley es un absurdo. O sea, en el caso del ejemplo que pone Connie, es un condominio. O sea, no es como que la Connie hizo una casa en medio de la nada. Es un condominio, está lleno de casas y todo que hacer la inversión igual. Ministro... Construcción, yo no me quiero correr de construcción. Reconstrucción. Sí. Reconstrucción es un tema muy difícil para el país. Todos los modelos que hemos tenido son muy cuestionados de organización institucional. Ahora quedó un mandato a propósito del Ministerio de Seguridad Pública, al Ministerio del Interior, para que prepare una ley para que esto pase a depender de Interior. O sea, que un ministerio que coordina. Hoy día no lo hay. El sistema hoy día es que el Ministerio de Desarrollo Social coordina la reconstrucción. Nosotros somos un factor de algo más amplio, que no fue adecuado, se hizo en una ley muy rápido. Entonces,
¿qué es lo que está ocurriendo? Voy a decir, antes de Valparaíso, porque ustedes me quieren preguntar de Valparaíso. Nosotros estamos, ¿cuántas reconstrucciones a lo largo de Chile estamos en este momento construyendo 2.900 viviendas en otras regiones, de problemas que, algunas del 27F, de distintas etapas, ¿eh? Porque quedaron ciertas viviendas que tenían, yo no quiero criticar gobierno, sino que tenían dificultades, porque de propietario, del tipo de terreno, distintas dificultades. Entonces, ¿y cuántas todavía no podemos ni siquiera empezar a reconstruir? 1.433, porque hay distintos obstáculos que no lo permiten. En el caso de Valparaíso fue un incendio muy fuerte, una afectación muy tremenda, todo muy traumático por lo que vivieron las personas que fallecieron y todo. Nosotros hemos tratado de hacerlo lo mejor que podemos. Una vivienda no se construye en un año, ¿eh? Nadie construye una vivienda en un año, ni siquiera con todos los recursos. Son procesos que me va a preguntar. Le quiero preguntar, porque en favor del tiempo, ¿eh? Porque nos van quedando cada vez menos minutos. Hemos conversado en varias oportunidades del impacto que le generó a usted y al trabajo del ministerio el caso convenio. Usted ha tenido que fue sometido a una acusación constitucional, lo hemos tenido declarando ante la justicia. En su momento eso fue un frenazo en la acción del ministerio, porque varios de estos convenios eran facilitadores, en definitiva, los que funcionaban, ¿verdad?, de la acción, particularmente respecto al tema de la vivienda, los campamentos, etcétera. ¿Cuánto ha logrado subsanarse eso finalmente, ministro? ¿Y qué queda todavía como coletazo del caso convenio? Además, estamos hoy día en el medio del caso Procultura, del cual queda todo por pasar, a pesar de que todo el mundo cree que ya fue. No, todavía falta todo, ¿verdad? No hemos tenido ni siquiera las formalizaciones. Mire, lo que hace el ministerio inmediatamente cuando se desata esta crisis, modificar todos sus procedimientos. O sea, eso ya lo modificamos el año 23. O sea, no. Además, dejar de trabajar con fundaciones que no tuvieran ciertas características. Hoy día prácticamente nos trabajamos con fundaciones en lo que se refiere a campamentos. En otros programas sí, pero en campamentos no. Y en todos con otros estándares de modernización, de sistemas de control y de todo. Porque usted sabe que el problema del caso convenio fue que desde el año 19 se ocupaba un sistema que era propio de un organismo público, se operaba con organismos privados. Y se generaban forados y algunos quisieron aprovechar eso e hicieron distintos tipos de irregularidades. Y por lo tanto no tiene efecto sobre lo que nosotros hacemos ahora, sino sobre el pasado y todas las consecuencias del pasado. Ha sido bien difícil determinar la cantidad de recursos que están involucrados en esto. Ha sido bien difícil porque hay que recorrerlo todo eso. Acabamos de terminar un informe bastante completo en esa dirección. Ahora estamos sometidos a juicios de cuentas de hartas personas dentro del ministerio y de todas las discusiones que esto implica. Contraloría, que está muy encima. También está el Consejo de Defensa del Estado, que está asumiendo la defensa del Estado y recibe toda la información. Y por cierto, también el Ministerio Público. A mí me tocó declarar justamente con el fiscal que ahora pasó a estar a cargo del caso Procultura, una persona bastante rigurosa y bastante seria. Entonces, ¿yo qué le puedo decir? ¿Cuánto nos está afectando más bien para la historia, más bien para lo que ocurrió, para que se termine de clarificar, para que el Estado recupere los recursos, más que en la práctica lo que estamos haciendo ahora? O sea, eso ya lo creemos, lo tenemos resuelto, y esto afectó mucho el ánimo del ministerio, porque no es solo cada proyecto en sí, sino que el ánimo general. ¿El ministerio fue engañado, fue estafado, fue utilizado? O sea, ¿Cómo definiría usted? Yo jamás me imaginé que esto podía ocurrir, jamás. Esto es un porcentaje bajísimo del presupuesto total del ministerio, bajísimo, y por lo tanto la claridad sobre el mal sistema de usar algo que era para lo público o a lo privado quedó en claro a partir de la crisis. Antes no se veía, y esto lo venía desde el año 19. Esto se creó el año 2016, se empezó a aplicar el 2019 como un procedimiento que suponía que no tenía los forados que tenía. Bueno, yo creo que aquí el juicio terminará de clarificar, o todo el proceso terminará de clarificar aquellos que abusaron del sistema y cometieron delitos probablemente o irregularidades muy fuertes, sean sancionados. Hay gente que está presa, en fin, hay distintos casos. Democracia Viva es un caso. ¿Cuál es la ramificación de ese grupo hacia otros proyectos? Eso se ha venido a plantear recién. O sea, incluso ahora se plantea que hay vínculos entre eso y Procultura, cosa que nunca se supo. Gran parte del caso Procultura no es con el Ministerio de la Vivienda, es con la gobernación, con otro organismo del Estado, y la mayor cantidad de los recursos. Ahora, ¿cuánto dañó la institucionalidad y el funcionamiento de trabajar con fundaciones, que era tan útil para el gobierno, particularmente para las secretarías regionales ministeriales de vivienda, por ejemplo, este caso?
¿Cuánto dañó ese trabajo que se hacía? No, era bien virtuoso. Era bien virtuoso. Era bien virtuoso en un porcentaje de los casos, sí. Dañó que hoy día tenemos que trabajar con los municipios de nuevo. Y tenemos que operar cualquier acción en un campamento con municipios, principalmente. Hay municipios muy rigurosos, que trabajan muy serio y cumplen los compromisos y los convenios. Hay otros que no los cumplen, incluso hay municipios que no rinden cuenta. Nosotros tenemos, cuando llegamos al gobierno, ¿por qué el año 19 se decidió la fundación? Porque no estaban funcionando los municipios adecuadamente. Y a su vez, el otro error que hubo, que no se operó las obras más significativas a través de los servios, sino que se les encargó a las fundaciones que no tenían las condiciones para eso, cosa que ya ha modificado. Pero yo creo que todavía va a estar afectando al funcionamiento de... Los juicios de cuentas son lo que más está afectando al funcionamiento actual del ministerio. Y clarificar la responsabilidad y los recursos, cómo se van recuperando. Ya pues. ¿Algo más? Sí. Ya, a ver. Siempre. Siempre. Ministro, se conoció parte de un chat suyo con Ricardo Trincao, que yo creo que es bien revelador de cuál era el grado de conocimiento que usted tenía efectivamente de cómo se ejecutaban los convenios y cuáles podían ser estos inconvenientes, estos problemas y irregularidades que finalmente terminaron apareciendo. ¿En qué momento usted lo supo todo finalmente? Porque lo que usted le dice a Trincao ahí es que usted les pide información, informes para ir finalmente a prestar testimonio o a declarar en las comisiones, etcétera, para no llegar y decir que no sabía. ¿Ah? ¿Cuánto no sabía y cuánto se demoró en saber y qué mapeo general fue el que en definitiva se hizo? A fin del 23 ya teníamos una visión más completa. Hay cosas como lo siguiente, Connie. Por ejemplo, el encargado de campamento del gobierno anterior dejó una lista de instituciones y proyectos a las cuales había que transferirle los recursos, que normalmente el gobierno que llega lo tomaba o hacía cierta adecuación. Eso yo lo aprendí a partir de leer unos oficios del señor antes. Yo pensé que eran del gobierno nuevo que hacía eso venía predeterminado. Buena parte de estos proyectos de democracia viva, los proyectos venían predeterminados, no la institución que lo iba a recibir, por ejemplo, que eso fue lo que se hizo con el gobierno que llegaba. Bueno, yo aprendí, las preguntas que le hacía son bien precisas. Por ejemplo, ¿quién instruía a una región para hacer tal o cual obra? ¿Desde dónde? ¿Venía del nivel central? ¿Venía de su propia reflexión? ¿Venía del gobierno anterior? Ese tipo de cosas, algunas todavía sigo aprendiéndolas, porque hay algunas cosas que son bien de lo que ocurría antes, es bien raras porque no tenían un sistema de control, y eso lo vamos a ir aprendiendo. Ya la información, por ejemplo, cómo se controlaba una obra en un campamento. Yo fui a algunos campamentos y decía tal cosa la que hay que hacer. Estaba hecha, en algunos casos estaba hecha, en otros casos se decía que estaba hecha y no estaba hecha. Y en otros casos se decía que había algo hecho, pero no era eso, sino que era otra cosa. No sé si me explico. O sea, los sistemas eran bastante poco precisos. Así, o sea, nos hacían nuevos convenios, por ejemplo, cosa que nos dificultó mucho llegar a las cuentas completas de todas las cosas. Pero ya eso ya lo aprendimos. Una última cosa de mi parte, ministro. Ayer se fue con arresto domiciliario total Manuel Monsalve. Ese es un caso del que en alguna oportunidad hemos hablado. Era un correligionario suyo en el Partido Socialista, un actor clave en una etapa importante del gobierno, era el subsecretario del Interior. ¿Cuánto vuelve a golpear de alguna manera la moneda y eventualmente la candidatura de Carolina Toá también, que era la jefa directa de Manuel Monsalve, el revivir como se está reviviendo el caso a propósito del cambio de su medida cautelar? Mire, yo no sé cuánto lo va a influir, en todo lo que usted señala. Sí creo que estas son decisiones que toma el Poder Judicial y nosotros respetamos eso y tenía su fundamento. Entiendo que hubo un alegato fuerte y ahí al final se tomó esa decisión. Yo prefiero no comentar lo que hace el Poder Judicial. Creo que no me corresponde estar comentándolo porque... No, pero yo le pregunto más por el impacto de vuelta en lo político. Sí, pero eso no es posible de predeterminar así nomás, porque, claro, depende mucho del lugar que ocupe en la agenda mediática, al final de cuentas. O sea, si esto pasa a ser un tema central, puede tener más efectos si la verdad que es parte de un proceso que se maneja dentro de los canales que correspondan en el Ministerio Público y en todo, va a ser otro el efecto. Yo espero que esto se tome con mucho rigor, tanto por los afectados como por las víctimas, digamos, que se están planteando, como también por los hechos mismos. Usted dice que no quiere comentar la resolución del Poder Judicial, pero sí déjeme preguntarle esto. ¿Cree que ha habido exceso de comentaristas sobre resoluciones de la justicia y del Ministerio Público? ¿Y cuánto de eso puede agravar la institucionalidad? Yo creo que eso viene no solo en este gobierno, no solo ahora, sino que crecientemente, y creo que
por el bien de la justicia es bueno tener claramente delimitado. Hay de repente decisiones que no son claras, o para muchos sectores no son claras y generan un debate. Pero tenemos que fortalecer el sistema judicial, el Ministerio Público, en fin, para que esto sea lo más riguroso posible. Yo he conocido bien cerca esto, y sé que depende mucho de los estilos de los fiscales, de los estilos de los procesos, para aquellos casos en que salen más a la prensa como mecanismo que a través del debate propiamente jurídico. Creo que para el bien de la justicia es bueno que haya mucho debate en las instituciones de la justicia y a partir de eso hay un debate público, pero no mucha trascendido y mucha información parcial. Cuando hice debate sobre este punto, estoy entendiendo, quiero saber si estoy entendiendo bien, el buscar una mejor regulación respecto, por ejemplo, a las filtraciones. Entre otras cosas. O además que eso es ilegal. Y además que eso hace daño. O sea, a mí me pasa, por ejemplo, como ministro de la Vivienda tengo que ir a entregar algo a organismos públicos. Me preocupa si esa va a ser para la discusión interna del Ministerio Público o de la Contraloría o del Consejo de Defensa del Estado, o va a salir al otro día en el momento que yo voy saliendo de esa oficina a entregar el documento. No sé si me explico, es totalmente distinto a lo que sea, porque hay datos que son muy interpretables y que se puede interpretar como que esto ya es el robo del siglo o esto es parte de un proceso de investigación que puede derivar en otra cosa. Tenemos que ser muy rigurosos. Chile no es un país necesariamente corrupto. Han aumentado los casos de corrupción. Yo viví, no quiero mencionar otros países, pero en otros países Chile está en un estándar bien distinto. Tenemos que reforzar las instituciones, reforzar la justicia y reforzar también la forma de comportarse de todos los actores. Tenemos áreas del Estado muy complejas que el problema no es escandalizar con tales o cuales personas, sino que cómo logramos resolver las bases de eso. O sea, el tema municipal, que ya todo el mundo habla de todo, esto viene hace mucho tiempo discutiendo. No hubo votos suficientemente en el Parlamento para hacer cambios y había siempre mucho movimiento para evitar, o sea, que el Ministerio Público o la Contraloría no pueda sancionar a quien no cumple ciertas cosas y hay que esperar que haya una mayoría del Consejo Municipal. Es algo que es muy discutible y no fue nunca así, además. No es así en otros países. O sea, a partir de un delito hay que actuar, no esperar que haya una mayoría política dispuesta a actuar. Y hubo varios casos así. Esto estoy diciendo, presentamos este proyecto de ley transversales de todos los sectores, sí, pero no contaban con votos suficientes porque había mucha presión. Son cosas así que tenemos que medir las consecuencias de largo plazo en el tipo de sociedad, en el tipo de cohesión social y en el tipo de valoración de las instituciones, que es un problema muy serio en nuestra democracia. Carlos Monte, ministro de Vivienda y Urbanismo, conversando esta mañana con nosotros. Ministro, gracias por venir al estudio. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Un abrazo, gracias ministro.